buenos días, estamos de nuevo, como cada semana, en el gustado programa televisivo por internet, a través de TVO, Opinión de Yucatán, en el programa con el Padre Cosme, Nuestro Espíritu. Padre, se ha dicho constantemente que quien no sabe obedecer, no sabrá imponer su autoridad. Esa es una gran verdad. Pero muchos alegan que en realidad no hace falta ese detalle de la vida, porque lo más importante es la lógica y su correcta aplicación. ¿Qué podemos decir de todo ello? Bueno, sencillamente deberíamos recorrer la historia. En la historia, ya sea la de México, la de cualquier otro país, o sencillamente la historia bíblica, ¿sí? Los grandes hombres de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las latitudes, han sido siempre gente que se educó en la obediencia. La obediencia nos lleva ¿a dónde? Al perfeccionamiento. Cuando uno obedece, va perfeccionándose en algunos detalles que son importantes, son vitales. De lo contrario, cuando uno crece a sus anchas, es como un árbol que nunca fue podado. Un árbol torcido, lleno de ramas chuecas, es decir, las ramas chuecas representan los vicios. Cuando uno está lleno de vicios, ¿qué belleza puede haber en uno? ¿Sí? En cambio, cuando a uno lo fueron corrigiendo desde temprana edad y uno aprendió la virtud es fortaleza. Fortaleza. Tiene una fortaleza de obedecer, y obedecer a gente es acertada. Y la gente acertada no te lleva al fracaso. Tus padres nunca quieren tu mal, siempre buscan tu bien. Entonces, si obedecemos a los papás, esos papás de carne y hueso, hombres sencillamente, cuando vayamos despertando más y más, vamos a obedecer la voz del Dios invisible. Si escuchamos a mi padre, escuchamos a mi madre y le atendemos, le acatamos su deseo, entonces la voluntad de Dios, del Dios que no se ve, va a ser una realidad después. Y cuando obedecemos la voz de Dios, nos damos cuenta que Él habla en el interior de nosotros, de cada uno de nosotros. Esa voz se llama conciencia. Esa voz que no nos va a llevar nunca a perdernos, nunca nos va a perjudicar, siempre va a buscar nuestro bien y lograr nuestro bien. Así tenemos, por ejemplo, a Cristo, que cuando se hizo hombre, se hizo obediencia. Él no retuvo para sí la dignidad divina. Al contrario, ¿verdad? Nos enseñó a que haciéndose obediencia, es decir, obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios su Padre lo exaltó y le dio un nombre que está encima de todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue capaz de demostrarnos que la obediencia nos lleva a lo excelso, a lo sublime. Pero yo tengo entendido, he de saber que la obediencia tiene una ambivalencia, o sea, tiene dos partes. Hay quienes son obedientes y, por ejemplo, los militares son obedientes en la formación castrense. Cuando les dicen preparen, apunten, disparen, ellos saben que tienen que obedecer a esa voz y paso redoblado y se marchan. También les ordenan hacer virar el rumbo o atrincherarse. La obediencia tiene todas esas facetas de la vida, y yo decía de la ambivalencia. Hay quienes obedecen matar, hay quienes obedecen por robar, hay quienes obedecen por delinquir, por cometer atrocidades en la vida, y hay quienes obedecen también la obediencia divina, la obediencia celestial, la obediencia que usted ha explicado. ¿Cómo definir realmente la ambivalencia de la obediencia? Depende del enfoque que le demos. Si yo le doy un enfoque meramente humano, castrense, tengo que ser obediente a la voz de mis superiores. Me dicen firmes y estoy firmes, pero al instante. Paso redoblado y vamos a redoblar el paso. Media vuelta a la derecha o a la izquierda, tengo que obedecer, porque estoy en el régimen militar. Me toca obedecer, si no voy a escalafonear, ¿sí? No voy a llegar a otros grados superiores. Por esa razón, el obedecer
en cualquier área donde nos encontremos, es vital, inclusive en el sentido negativo. Hay que obedecer. Quien se dedica a delinquir tiene una banda de lo que tú quieras y mandes, como en nuestros días, secuestradores, etcétera, ¿verdad? Los narcotraficantes, las mafias, pues también viven regidas por ese, digamos, estatus de obediencia absoluta al jefe, ¿no? Pero no vamos a enfocarlo a la parte negativa, vamos a ver en la parte positiva. Cómo si Cristo obedeció, se hizo obediente, ¿por qué? Porque la rebeldía propia de nosotros los seres humanos nos lleva a no obedecer. Pero cuando Él, siendo Dios y siendo hombre, nos da ejemplo de obediencia, y vemos que la obediencia nos lleva a una gran máxima: el que obedece no se equivoca, pero obedecemos lo sensato. La conciencia nunca te va a dictar algo insensato, ¿sí? De modo que cuando tú obedeces la voz de tu conciencia, si esto es recto, correcto, sientes una satisfacción tremenda, increíble en el interior. Cuando cometes algo desagradable, la misma conciencia, tu propia conciencia te reprocha, no te deja en paz. Por eso el enfoque que le demos es el que nos va a dar la razón del obedecer o no obedecer la conciencia. En el campo castrense debemos obedecer. Si yo soy un militar, tengo que obedecer. Me metí a soldado y tengo que aprender a obedecer, ¿sí? Ahora bien, en la parte cristiana, y nos dirigimos a este mundo cristiano, porque somos cristianos, la mayoría de los que estamos interactuando en este programa, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de obediencia en Abraham. Abraham fue un hombre que vimos que obedeció en todo a Dios. Era un hombre próspero allá donde vivía, en Ur de Caldea. Sin embargo, el Señor le dice: Abraham, sal de tu casa, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a dar en promesa, ¿sí? Abraham era próspero en sí, pero oyó la voz de Dios y acató la voz divina. Dejó un lugar privilegiado para irse a un lugar de lucha, ¿sí? Pero precisamente cuando uno obedece es cuando acata la voz de Dios. Ahora bien, pues vemos que le dice Dios que iba a ser padre y él creyó. Su esposa no creyó muy del todo, ¿verdad? Pero él sí. Y sin embargo, cuando ya tenía Isaac de 12 años, le dice el Señor: sacrifícame a Isaac, a tu hijo al que tanto amas, dámelo en sacrificio en el monte de Moria. Y Abraham obedece. Tal es así que va camino al monte de Moria y Isaac carga la leña y Abraham va atrás de él. Padre, pero ¿es posible que Dios le pida eso a Abraham? Sí le pide todo eso, pero no le va a permitir que sacrifique, no va a permitir eso, no. Dios no permite esas cosas, no lo hace. Sencillamente lo vemos para probar la fe. Te pruebas al extremo. Mira, inclusive tu misma vida. ¿Cuántas veces has estado al borde de la muerte? Y no te has muerto, te has salvado. ¿Cuántas veces hemos estado en el peligro inminente? Y vemos cómo la mano del Todopoderoso nos libra de ese peligro. ¿Qué significa eso? Dios, como decimos en el Padre Nuestro, no nos empujes a la tentación y líbranos del mal. Él nos empuja a la tentación porque estamos en el campo de la batalla. Mira, en la batalla, ¿y rehuir? ¿Irse a la trinchera? No, tienes que irte al campo de batalla, tienes que irte al frente de batalla. No te vayas allá a escudar en nosotros, en la retaguardia. No, tienes que estar allá adelante, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en la lucha, el Señor nos empuja a la lucha. No nos dice: oye, hijo, escóndete porque aquí las balas están muy fuertes. No, aquí enfréntate, porque estoy yo a tu lado, estoy dentro de ti. Estoy dentro de ti, tú vas a ser vencedor, no vas a ser vencido ni tocado por nada, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, fíjate cómo dice el Salmo 103, ¿sí? Dice, el que rescata tu vida del sepulcro, el que te corona de favores y misericordias. Entonces nuestra vida está al borde del peligro, al borde de la muerte. Dios nos libera automáticamente. ¿Por qué? Porque en Él confiamos. Si confías en Él, obedeces su voz, no te va a pasar absolutamente nada. Obedecer a Dios es estar en el camino seguro, es estar en la trinchera adecuada, es estar en el campo donde luchas, pero eres protegido por la mano del Todopoderoso. Padre, muchas veces cuando alguien se inicia en un glorioso despertar, las tentaciones afloran. ¿Y
¿Qué peligro encierra el ceder a las tentaciones? El peligro que encierra el ceder es sencillamente perder la dignidad y perder la batalla, perder la lucha. ¿Por qué? Mira, vamos a verlo en José, el soñador, el hijo de Jacob. Como este hijo de Jacob, ¿qué le pasa, verdad? Le pasa algo maravilloso. Primero, vemos que es el soñador. Sueña tanto que hasta sus propios hermanos le sienten envidia por él, sienten coraje por él, odio por él, porque siempre se sueña como líder, no se sueña como como cola, sino siempre como cabeza. Va a la cabeza de todos ellos. El último sueño que tiene es cuando ve a sus 11 estrellas que están rindiéndole pleitesía, y además el sol y la luna están rindiéndole pleitesía a él. Y le cuenta el sueño a sus hermanos en presencia de su padre. Y su padre dice: oye, ¿qué significa esto? Que tanto tus hermanos como yo y tu madre vamos a estar sirviéndote a ti. ¿Qué te pasa, hijo? Pero, ¿qué pasa con Jacob? Jacob lo medita en su corazón. En cambio, sus hermanos, sus 11 hermanos, están pensando ya de manera ególatra, ¿verdad? Quiere que nosotros le sirvamos. Quiere que seamos sus sirvientes. Fíjate que no lo va a lograr. Vamos a ver cómo nos deshacemos de ti. Y vemos cómo lo llevan allá al campo y allí lo venden a los egipcios. Y los egipcios, pues, fíjate, lo llevan al servicio de Potifar. Potifar, ¿verdad? Lo pone en su casa como el mayordomo. Prospera todo cuanto tiene Potifar. Y nada más que después la esposa de Potifar lo ve tan guapo que lo seduce. Y allí ante la tentación, siendo él joven, dice de hermosa apariencia, sin haberse casado, pues la mujer lo desea. Y él, pudiendo ceder a la tentación, no cede a la tentación. ¿Por qué? Porque él sabe que sería faltar a la deslealtad de su amo, ¿sí? Ser desleal a su amo. Y por esa razón él permanece incólume, permanece en lo correcto, obedece a la voz de su conciencia. Claro que lo que me presenta esa mujer es maravilloso, soy joven, pero no debo hacer esto. Sería faltarle el respeto a mi amo, para quien he sido bendición, he traído bendiciones. Después vemos que la mujer lo instiga tanto que le despoja de sus vestiduras y lo ven desnudo, lo llevan a la cárcel, a justiciarlo. Allí en la cárcel, ¿verdad? Es el último, digamos, recurso en que Dios lo deja. ¿Para qué? Para que ella encuentre la clave para dar el zarpazo hasta el palacio real. Allí se encuentra con el copero del rey y con el panadero del rey. Y el copero tiene un sueño, el panadero tiene otro sueño, y José les interpreta los sueños, y vemos como al panadero pues le dice: mira, tú definitivamente vas a recibir callo en este día, y tú, copero, vas a ser reinstalado, pero te pido que te acuerdes de mí cuando se junto al faraón. Como la ingratitud del faraón en todos los tiempos, este hombre no se acordó de él. Pero ¿qué pasa? Después de que pasaron los 2 años aproximadamente, vemos cómo el faraón tiene un sueño, el sueño de las 7 vacas gordas, y las 7 flacas, y se da de golpes en la pared. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que me interpreten qué significa este sueño. Manda a traer los sabios más connotados de Egipto, y nadie le puede interpretar su sueño. Y se acuerda el copero que en la cárcel hay un hombre, un israelita, que sí sabe interpretar sueños. Se lo dice al faraón, y el faraón manda por él. Y cuando está en su presencia, le dice José: faraón, sábete que 7 años van a ser de superabundancia. Así de que prepárate, porque debes tener un hombre prudente, sabio, que te prepare los mejores graneros amplísimos, porque la abundancia que se viene en esos 7 años es proverbial. Nunca se había dado en tu país, pero vas a tener 7 años de escasez absoluta. Por eso, guarda ahora y busca un hombre sabio. El rey dice: pues el hombre sabio eres tú, definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: pues puesto que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por tu palabra. Era tan leal este hombre para consigo mismo y para con los demás, tan obediente a la palabra de Dios, que logró ser colocado en el segundo nivel después del rey. Después del faraón era él, de modo que el mismo faraón hace un recorrido por todo el país de Egipto y hace que todo mundo, ante el toque de la trompeta, doble la rodilla, porque es el hombre poderoso del país. Y mientras van caminando por la ciudad de Egipto, allí en la capital de Egipto, ¿verdad? El actual Cairo, vamos a decir, es cuando el faraón le pone un vestido especial de lino finísimo, le pone un collar de oro, y se quita el anillo el faraón y se lo pone al dedo de José, diciéndole con esto que le entrega la autoridad de todo el país. Fíjense, cuando uno obedece, cuando uno aprende a obedecer, se endereza, siempre está en el camino de la rectitud, porque obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la sabiduría, la palabra de Dios nos lleva a la lealtad, la palabra de Dios nos lleva a obtener lo excelente de la vida. A pesar de las 1000 vicisitudes que tengamos, de las 1000 dificultades, saldremos siempre vencedores, triunfadores. Por eso José, cuando llega allí a ocupar ese pedestal, no se le sube el poder, no se marea por el poder. Por el contrario, ahora ve que sus sueños se han cumplido. Pronto vendrán su padre y sus hermanos a buscar trigo, porque la escasez es en toda esa vasta zona del Medio Oriente. Y por eso, ahora sus sueños cumplidos, debidos a su obediencia. Quien sabe obedecer, sabrá tener autoridad y ejercer autoridad. Quien no sabe obedecer, olvídese de ejercer autoridad, ni en el bando positivo ni en el negativo. Serás leal aquí y allá. En cambio, cuando uno sabe obedecer, el que obedece triunfa porque no se equivoca. El que obedece antes que nada a la voz de su conciencia. La voz de la conciencia no es lo mismo que la voz de la corazonada. No es una voz de azar, es una voz divina que habla con precisión, que habla con sabiduría y nos conduce sencillamente al éxito, a la victoria. Padre, sabias palabras, porque hay mucho que reflexionar acerca de todo lo que ha expresado. Pero vamos a ahondar un poquito en el Padre Cosme. En la vida religiosa del Padre Cosme, ¿qué lo motivó a obedecer? Porque es una persona que yo la conozco en lo correcto, en lo recto, en lo espiritual, en su forma de transmitir la palabra y en muchas formas. De lo poco o mucho que pueda yo tener el concepto del Padre Cosme, ¿qué lo llevó a obedecer la palabra de Dios? Cuando uno está convencido de que la palabra de Dios es espíritu y vida, la hace uno espíritu y vida en su interior. De modo que mi forma de conducirme, y te invito también a que tomes la misma posición, porque te va a llevar siempre a no equivocarte en tus decisiones, es: vive Dios, en cuya presencia estoy. Si te mueves a través de esa acción, esa gran verdad, que no requiere de una demostración, es axiomático, no es teoremático, ¿verdad? Teorema sí implica una explicación, un desarrollo. Lo axiomático es tan evidente, tan claro, que definitivamente cuando uno dice: vive Dios, en cuya presencia estoy, y no te separas de la presencia de Dios, así estés en tu soledad, estés ante la tentación, estés ante el tumulto, sencillamente tú te mantienes siempre el mismo, porque sabes que vives en la presencia de Dios. Y como José también reflexionaba: ¿cómo voy a defraudar a este hombre que ha puesto en mí su confianza? ¿Cómo voy a defraudar yo a Dios, quien ha confiado en mí? Si yo confío en Él, pues Él confía en mí. Y así como el faraón le dijo a José, ¿verdad? En adelante, tú estarás en mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, por tu palabra. Entonces tu palabra ya no es una palabra devaluada,
no es una palabra carente de significado, de valor, es una palabra de poder. Utilicemos en adelante nuestras palabras para que las palabras también tengan espíritu y vida. Muchas gracias, Padre. Pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos su amabilidad de estar frente a nosotros y estaremos más adelante con otros temas, a veces controversiales, pero que son de mucho interés para quienes nos distinguen en Opinión TV. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.